Saludos, damas y electrones, se encuentran sintonizando la banda magnética, y con ustedes su anfitrión, el Dr. Darkness. Recientemente ya habíamos sacado una emisión sobre Superman, aprovechando la llegada de su nueva cinta. Sin embargo, voy a confesarles que, si bien me llamaba la atención la película, tampoco creía que tendría algo que decir sobre esta. Sin embargo, tras verla, veo que me equivocaba. Si aún no han visto la nueva película de Superman, este es el momento de ir a hacerlo, porque aquí habrán spoilers, y si ya la vieron o simplemente no les importan los spoilers como a mí, entonces están en el lugar correcto. La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. En general, creo que la película de Superman de James Gunn es bastante buena y entretenida, aunque tiene sus detalles. Y tengo que admitir que, de cierto modo, yo tenía mis dudas al respecto de esta, principalmente porque desde los trailers parecía tener demasiados personajes y demasiadas subtramas. A veces menos, es más, y definitivamente no quería que ocurriera lo de la película animada de Injustice. Afortunadamente, ese no fue el caso. Gunn supo manejar muy bien esto, dando una historia sólida y que no se siente apresurada, si a lo mucho, por el contrario, tiene un par de momentos que quizá pueden ser un poco lentos o largos. Aún así, respecto a esto, sí tendría una crítica, y es que se supone que la película es el inicio de un nuevo universo cinematográfico. Aquí es donde creo que le juega en contra este elenco tan extenso, incluso si fue bien manejado, ya que, de cierto modo, por lo mismo, al tener otros héroes ya establecidos en el punto que inicia la película, no se siente como el inicio, más bien como la segunda temporada. Pues en gran medida, la película asume que ya conozcas al círculo cercano de Superman y que estés familiarizado con los conceptos de equipos de superhéroes y problemas promedio de la vida de un superhéroe. Y de nuevo, creo que funciona, pero definitivamente no se siente como un inicio. Ahora, respecto a los actores, creo que el cast estuvo muy bien, de hecho, demasiado bien. Creo que, al menos por mi parte, no tenía dudas con la mayoría, a excepción de Nicholas Hoult, pues, aunque estaba al tanto de su rango actoral, me costaba verlo como un villano a la talla de Luthor. Además, estoy más acostumbrado a un Luthor con un físico más robusto y facciones más marcadas, comparadas con Nicholas, quien tiene una figura un tanto más esbelto y facciones más finas. Sin embargo, su interpretación y la versión que nos dieron de Lex en la cinta me pareció de las mejores. Y esto es lo primero que le quiero aplaudir a esta cinta. Este Luthor me pareció genuinamente terrorífico, pero a la vez me ha parecido una de las mejores versiones en cuanto a mostrar su intelecto superior. Y es que muchas cosas que Lex hace podrían sonar un tanto caricaturescas en papel, pero en ejecución muestran un villano a temer. Pequeños detalles como el aprisionar a sus exnovias por mero rencor, o cuando en su ira tira constantemente cosas en sus oficinas para que las levanten sus trabajadores, parecen un tanto cómicos, vaya, sacadas de una historieta. Pero ya en la pantalla, puedes ver el terror en las caras de los empleados de Lex, sabiendo que, por cosas mínimas, este los castigará con cosas peores que la muerte. Por otro lado, se insinúa que Luthor estuvo planeando todo por mucho tiempo de manera muy meticulosa, en especial cosas como su tecnología de portales o la programación de Ultraman, definitivamente dejan en claro que se trata de un genio malvado que siempre está un paso adelante. Por otro lado, haber causado un conflicto internacional solo para manipular la opinión pública en contra de Superman, porque lo odia por recordarle su vulnerabilidad humana, y, pese a reconocer esto, seguir con su plan, le da un matiz muy interesante como villano, cambiando lo que ya hemos visto en adaptaciones pasadas. Creo que aquí es donde radica lo aterrador que es este Luthor, pues claramente ha reflexionado cada una de sus acciones y motivaciones, y aún así, su conclusión es actuar como lo hace, sin que nadie ni nada le importe, tan solo viendo a los demás como obstáculos insignificantes. Demuestra una frialdad calculada digna del personaje. Por otro lado, logra hacer que castigos y planes que podrían sonar exagerados e incluso cómicos, sean siniestros y aterradores. Y, por sobre todo eso, su complejo ególatra es continuamente retado por la existencia de Superman. Y es que, por un lado, tiene un punto.
Con su inteligencia, Luthor literalmente está a la par de titanes como Superman pese a no tener poderes. Luthor es la muestra del potencial del ser humano. Sin embargo, también es cierto que la mera existencia de alguien como Superman solo enfatiza la vulnerabilidad humana y lo frágiles que somos. Y si bien, aunque Superman no existiera, el punto seguiría siendo válido, su presencia solo demuestra más ese punto, ya no dejándolo como una suposición, sino como un hecho. Pero, por otro lado, el argumento de Luthor, de que Superman no ha tenido que hacer nada para tener ese poder más que haber nacido, también tiene cierta validez. En especial con la conclusión de la cinta, de cómo los metahumanos se pueden poner las reglas simplemente por sus poderes, y sin haber sido electos democráticamente para tener dicho poder. Irónicamente, creo que esto también aplica para Luthor, pues su inteligencia podría bien considerarse un superpoder en sí, ya que no hay indicios de que sea común ni que la haya conseguido con esfuerzo, más bien es algo innato. Sin embargo, creo que el mejor ejemplo, y que se puede relacionar a la vida real, es más bien su dinero. Y es que la realidad es que el dinero, si es una forma de poder que permite influir en decisiones políticas o realizar cosas que serían imposibles para la persona promedio. En la cinta, esto queda claro con el ejército personal de Lex y con cómo patrocinó una guerra por sus intereses personales. Y de nuevo, nadie eligió democráticamente a Luthor para tener este poder, no solo antidemocrático, sino que literalmente lo usó para promover un conflicto global y ayudar a un dictador. Aunque no creo que la cinta tratara de dar un comentario político en cuanto a esto, los cómics sí, pues Lex siempre ha representado el abuso de poder de los empresarios. Justo aquí es donde podemos encontrar paralelismos con la vida real, donde quizá Luthor, para su propio mal, tiene un punto. ¿Acaso no es peligroso que alguien tenga tanto poder sin necesidad de rendir cuentas, y sin haber sido elegido democráticamente, o de algún modo que demuestre merecer ese poder? En este caso, el dinero y las influencias serían ese poder al que me refiero. En especial con aquellas personas quienes solo heredaron su riqueza, pues son justamente el ejemplo de personas a quienes se les dio poder sin haberlo ganado o merecerlo, ya que su único mérito sería haber nacido, lo cual no es un mérito. Y, aunque la versión del Snyderverse había dejado la vara muy baja, es por todo esto que este nuevo Luthor me ha dejado muy sorprendido. Pero es hora de hablar de la contraparte de este villano, me refiero al Hombre de Acero. En este caso, en general, creo que captura muy bien lo que es Superman, incluso en algunos aspectos que no me agradan por completo, pero que creo que son muy propios del personaje. Pero comenzando con lo que no me gustó, el traje. En este sentido, creo que para mí la versión perfecta fue la de Man of Steel. Esta nueva versión retomó los calzoncillos por fuera, que creo que hoy en día ya no son tan estéticos. Por otro lado, la elección de la S de Kingdom Come, aunque la comprendo, pues temáticamente va bien con la cinta, creo que, de nuevo, se aleja de dar esta sensación de inicio de un universo cinematográfico a algo más autocontenido. Del resto del traje, aunque está bien, prefiero algo más plegado, que se parezca más a los trajes plegados de los cómics. Fuera de eso, el Superman que nos presentaron creo que es bastante fiel a la esencia del personaje, y logra darnos un conflicto interno muy interesante. Respecto a lo primero, se trata de un Superman con infinita esperanza por la humanidad, que, si bien no lo dice, se nota que admira a la humanidad, no por ser perfecta, sino por no serlo, pero aún así seguir intentando. Misma conclusión a la que llega el héroe al final cuando le da su sermón a Lex, pues admite que no es perfecto, pero eso no es malo, ya que eso es lo que hace a un humano, sin importar si es incluso un extraterrestre o de donde sea que venga. En este sentido, Superman ve que cometer errores no es lo que te define, sino que haces al respecto, siendo esto lo que te define como persona, más que el tener superpoderes o incluso ser perfecto, ya que, de ser perfecto, no se puede aprender nada ni crecer. Esto se liga muy bien con uno de los conflictos principales de la cinta, el cual es la búsqueda de identidad. Desde un inicio se nos plantea que Superman se define por la idea que tenía de sus padres. Sin embargo, tras que el mensaje sea revelado completo, Superman tiene que reconciliar su idea de heroísmo con que fue mandado a conquistar la Tierra e imponer su voluntad, cosa que choca con sus ideales de ayudar.
Es estando con sus padres terrícolas, y regresando a sus raíces, que logra ver que no debería definirse por lo que otros creen que deba ser, sino por sus acciones. Es en esta búsqueda, y reencuentro de su brújula moral, que vemos el paralelismo con Kingdom Come. También de este mismo modo, Luthor no debe definirse por su inteligencia, sino por sus acciones, las cuales desafortunadamente, no lo dejan bien parado. Es aquí donde podemos ver el otro gran aspecto de Superman. Incluso ante alguien como Lex, Superman cree que puede cambiar. Hasta cierto punto, aquí el hombre de acero peca de demasiada inocencia, pero esa es su infinita esperanza. Para Superman, todos pueden cambiar, incluso Lex, y toda vida es preciosa, incluso la de un monstruo que está destruyendo la ciudad. Vaya, hasta los robots merecen respeto para Superman. Nunca es demasiado tarde para nadie. Por supuesto, como dije, aquí es donde el último hijo de Krypton peca de inocente por su propia naturaleza compasiva. Esto queda ejemplificado en su visión, un tanto infantil respecto a la guerra que trató de detener, y como Luis, lo cuestionó de manera más crítica al respecto. Aunque el conflicto no está directamente referenciando la situación entre Israel y Palestina, es difícil no notar las similitudes. En cualquier caso, Superman le da el beneficio de la duda a ambos bandos. Por un lado, en que uno haya cambiado, y por otro lado, en que el otro esté dispuesto a no usar la fuerza porque se los pidió. En esto último quiero poner énfasis, pues, aunque las acciones de Superman, tal como Luis mencionó, podrían ser vistas como que Superman amenazó a Boravia y torturó a su líder, el héroe no lo vio así, o al menos esa no fue su intención. Esto es más evidente cuando vemos lo caricaturesco de la situación con Superman dejando al dictador de Boravia sobre un cactus y advirtiéndole que, si no se detienen, se las verá con él, cuando en realidad Superman no tiene idea de qué hará si no se detienen, pues, en su infinita esperanza, no ve por qué no se detendrían. Y es que Superman ignora toda la situación política y cultural que pueda haber entre ambos bandos, o incluso la repercusión que pueda tener esto con otros gobiernos. Sin embargo, aunque sí es un tanto por cierta inocencia, también es porque el hombre de acero no concibe la idea de querer acabar con la vida de alguien más. No es que Superman se incline por un bando u otro, sino que no puede aceptar que alguien muera si lo puede detener. Esto es algo que choca con otras historias de personajes más modernos, pues Superman viene de una época donde se escribían historias simples, donde era clara la lucha entre buenos y malos, pero aquí Gunn reta al personaje a tener que luchar por estos ideales en un mundo más complejo donde las cosas no son tan simples. Ahí es donde brilla Superman, no cayendo ante esta situación, sino tratando de dar el ejemplo de lo que cree que es correcto, de no rendirse incluso ante un mundo que lo odia. Pues, tal cual, la gente le dio la espalda de manera inmediata, tan solo al descubrir la grabación de sus padres, olvidando todo el bien que llegó a hacer Superman, y aún así, el hombre de acero no le dio la espalda al mundo. Es más, cuando recuperó la confianza del mundo, Superman no guardó ningún rencor. Y aunque la película no trata de ser política, sí da guiños a este tipo de temas, desde la privatización de las cárceles como un negocio con el universo de bolsillo de Lex, y obviamente el conflicto de Boravia, teniendo un paralelismo con guerras reales, y concluyendo un tanto que se trata más de algo de intereses monetarios que culturales. Hasta los temas de inmigración y la destrucción de Superman, de ser un ciudadano a ser solo un extraterrestre visto menos que un humano, pese a quizás ser la persona más humana. Por otro lado, paradójicamente, Superman no es el clásico Boy Scout que siempre tenemos en mente, pues está dispuesto a ir en contra de la ley, cuando cree que ésta es puesta por sobre el bien de la gente. Mientras que la Justice Gun inicia, prefiriendo ignorar los problemas si actuar los pone en contra del gobierno, incluso si no están de acuerdo. Y es que realmente esto es regresar a sus orígenes, ya que la figura del superhéroe es en efecto la del justiciero que opera fuera de la ley, cuando la ley ha fallado o es incapaz de brindar justicia. Fuera de la ficción, los actos de un superhéroe son, por su naturaleza, ilegales. Tanto el vigilantismo como tomar justicia por cuenta propia son actos ilegales, pero que van directamente con la forma de operar de los superhéroes. Aún así, mucho de esto no llega más, pues los temas no se abordan a fondo, lo cual tiene sentido ya que se trata de una producción comercial, y algunos de estos temas pueden ser incómodos para el público en general.
Quizá, como dije, esta visión por parte del héroe es un tanto infantil e incluso idealista, aunque no del todo, pues con suficiente empatía y más gente como él, quizá podemos soñar con un mejor mañana y hacerlo real. Muchas veces, tal cual vimos en la película, las guerras no son más que el juego de unos cuantos, a quienes poco o nada les importa la gente que va a luchar, sino más bien tienen otros intereses personales disfrazados de una narrativa. Ahora, pese a eso, la realidad es que quien realmente logró salvar el día no fue el hombre de acero, ya que él solo prolongó el bienestar del mundo un día más. Los verdaderos héroes fueron Jimmy y Louis, quienes desenmascararon toda la operación de Luthor, exponiéndolo al mundo y, en efecto, desmantelando su plan. Yo suelo ser muy escéptico del papel que juegan los medios de comunicación en la vida real, pues creo que lo que vimos que hicieron Jimmy y Louis, y los efectos que esto tuvo, es lo que esperaría en la vida real. Antes dije que gente como Luthor no parece rendir cuentas a nadie, pero eso no es del todo cierto, o al menos no debe serlo. Ese es el papel que las noticias deben cumplir, asegurarse de traer a la luz las injusticias. Y la tarea de la gente no es solo verlas, sino indignarse y demandar justicia, y asegurarse de que se cumpla. Porque todos podemos ser héroes, pero eso solo es si decidimos actuar ante la injusticia y no quedarnos de brazos cruzados. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse luchando por un mejor mañana.